Esta es una producción de Smile Marketing. Bienvenido a Uniendo Puntos. Mi nombre es Javier Blanco y en este podcast te estaré hablando de los temas más actuales acerca del desarrollo de negocios. Tendremos invitados que, al igual que yo, te estarán compartiendo su experiencia en el ámbito en el que se desarrollan, y con todo esto entenderás que hacer crecer tu negocio no es tan difícil, solo hay que unir los puntos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestro segundo episodio de Uniendo Puntos y me da mucho gusto tener a Nico Susenberg, quien es director general de recursos humanos de la empresa HP. Nico nos va a estar hablando acerca de la importancia del departamento de recursos humanos en las empresas, así como todo ese trasfondo o todo ese contexto que ellos deben de tener visible relativamente para poder entender qué está pasando en los negocios o en la misma empresa. Con todo esto, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Blanco, director de Smile Marketing, y me da mucho gusto tener en este segundo podcast a Nico Susenberg, director de recursos humanos de la empresa HP. ¿Cómo estás, mi Nico? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues aquí, ahora sí que empezando este nuevo proyecto. Creo que no te lo había platicado, ¿verdad? No me habías contado. ¿No? ¿Y cómo te sientes con esto? Bien, no, me alegro, me parece que estás innovando, veo. Pues mira, la realidad es de que nosotros hemos estado hablando de este proyecto, yo creo que fácil, unos 6, 7 meses, en donde, no más, yo creo que como un año, queríamos nosotros empezar a hacer nuestro podcast, a tener invitados como tú, pero pues bueno, con todo el tema del COVID, con todo el tema de tener que estar distanciados, lo fuimos por ahí posponiendo. Y ahorita que lo estamos retomando, ahorita que estamos empezando, definitivamente me da muchísimo gusto tenerte. Muchas gracias. Quiero expresar que las pocas veces o muchas que hemos platicado, y sobre todo cuando hablamos en temas de experiencias, de temas laborales, siempre hay algo que mencionas que me da mucho sentido, que me da mucho clic. Qué responsabilidad, muchas gracias. Tienes responsabilidad, amigo, tienes buena, ¿no? Y me da muchísimo gusto. Y quisiera empezar a lo mejor preguntándote, Nico, háblanos de ti, te pregunto qué estudiaste, cuál es tu formación, qué es lo que has hecho. Porque bueno, yo tengo el gusto de conocerte, sin embargo, pues la gente que nos está escuchando pues no sabe quién es Nico Susenberg. Ok. Bueno, a ver, te cuento. Soy una persona que cuando decide empezar a estudiar profesionalmente, en principio dudo un poco. Quizás esa después es una característica típica mía, que es para tomar decisiones trato de meterme mucho en tema, investigar mucho, entender. De validar. Exactamente, validar, Okay. Y ver bien por dónde quiero ir. Me cuestiono mucho. Y bueno, en ese momento me cuestioné, hice un análisis vocacional y, Okay. y bueno, empecé a estudiar licenciatura en administración. Todavía no tenía muy claro hacia dónde quería apuntar. Digo, recursos humanos todavía, por ejemplo, no estaba dentro de Dentro de tu mente. de mi mente ni de mi objetivo ahí a largo plazo. Entonces empecé con administración de empresas en una universidad pública allá en Buenos Aires. Y bueno, finalizando me doy cuenta que si bien la licenciatura en administración había sido entretenida, interesante, me había aportado algunos temas, no creo que respondía o cubría todas mis inquietudes desde el punto de vista profesional. Okay. Yo, mientras tanto, bueno, muy típico en nuestros países, no voy a decir nada raro, pero en nuestros países es muy típico ir estudiando y trabajando a la vez. Yo creo que es rico eso, es bueno. Pues te va aportando algo. Te va aportando y te va haciendo conocer también cómo va a ser la práctica. Y bueno, en algunos casos puede ser que te desencantes con esa práctica. Claro, totalmente. Yo en ese momento, de hecho, estuve trabajando en una empresa de auditoría, una de las Big Four, ¿no? Okay. De PricewaterhouseCoopers. Y bueno, en ese momento me di cuenta, yo había empezado a trabajar en recursos humanos, ahí conozco recursos humanos, de hecho. En Price. En Price. Okay. O sea, tengo mi primera experiencia en recursos humanos en un área formal de recursos humanos. Y después de una experiencia de 4 meses, ya no necesitan, digamos, me habían contratado básicamente para hacer una especie de apoyo a un proyecto que ellos tenían. Y después me pasan al área de auditoría. Bueno, yo me doy cuenta que auditoría, por ejemplo, no era un área. No era tu área. ¿Pero por qué no era tu área? Mira, no era mi área porque, a ver, yo había tenido algo de contabilidad, de finanzas en administración. En administración ni hablar, pero justamente no eran las materias que más me gustaban. Y en auditoría tenía que empezar a mirar eso, ¿no? Era cómo se habían hecho los gastos, empezar a pedir documentación, era todo muy de control, procesos? de proceso, claro, de control de procesos.
Y todo mucho del área contable, que no era lo que realmente me gustaba. Y me sirvió para darme cuenta que no iba por ahí, ¿no? Ok. Oye, pero a ver, antes de que sigas, nada Sí. más para entenderlo. A ver, tú empezaste estudiando administración, Ujú. ¿no? No tenías muy claro hacia dónde ibas a acabar. No. A título personal, yo creo que es muy difícil que una persona de 18, 17, Totalmente. 19 años sepa dónde va a acabar, ¿no? Totalmente. Pero bueno, y más o menos, ¿cuánto tiempo pasó después de la carrera o qué edad habrás ya tenido cuando empiezas a hacer, no sé si la palabra sea una pasantía, o sea, prácticas, o sea, ahí en Price? Porque, pues normalmente estas empresas, que como tú dices, ¿no? Esas, las 4 grandes, pues no aceptan a cualquier persona. Entonces, ya has de haber tenido 20 quizá, 22, o sea, ya tenías un Sí. caminito. A ver, yo en realidad ingreso ahí también porque, digamos, mi papá trabajaba ahí. Ah, ok. Entonces yo tengo esa opción de hacer esa pasantía corta. Ok. La verdad es que había estado tratando de evitarlo, porque no quería entrar justamente donde trabajaba mi papá, Claro. pero finalmente tengo el acceso y me sirvió para conocer recursos humanos. Lo que pasa es que luego yo quiero quedarme ahí y ya no hay lugar. Ok. Entonces ¿Él estaba ahí- en recursos humanos? No. Él sí está en otra estaba. área. Porque, a ver, Price es una empresa que se caracteriza por tema fiscal, contable, Exacto, sí, auditoría. nada O que sea, ver. estás hablando. Nada, o sea, mi viejo, perdón por el viejo, es parte de. mi viejo es contador, o sea, no, nada que ver. Y de hecho, no tuve ni contacto con mi viejo durante la pasantía porque él trabajaba con otros clientes, nada que ver. Ok. Pero bueno, sí digamos, probablemente haya impactado el hecho de que él sea parte, entonces que mi currículum haya sido al menos observado. Pero yo estaba teniendo, a ver, esto eran 3, 4 años de haber empezado la licenciatura en administración. Ok. Y ahí es donde, a ver, no quiero sonar duro con esto, pero donde viene mi desencanto en el sentido de decir, mira, no, por acá quizás con esto no completo todo mi perfil. Ok. Y entonces ahí es donde, luego de finalizar la licenciatura en administración, termino y casi te diría que 6 meses, un año después, ya empiezo a estudiar psicología. O sea, hiciste una segunda Hice carrera. una segunda carrera. Ok. Yo digo siempre que mi máster o mi posgrado es la segunda carrera, en realidad. Yo soy un licenciado en administración especializado en psicología o un psicólogo especializado en administración, como quieras. O sea, pero a ver, manejas las dos partes entonces. Y bueno, recursos humanos un poco viene digamos, a Amalgamar. amalgamar estas dos áreas. Me acuerdo que en un momento me pegó mucho un consejo no un consejo, una observación que me hizo un tipo al que yo respeto mucho, que había sido gerente en IBM y demás, que me había dicho, yo creo que la mejor combinación para alguien de recursos humanos es administración y psicología. Me lo dijo una vez que yo ya terminaba psicología, no es que decido por él. Ok. Pero fue como un... Te empoderó. Me acabas Me- de estirar 2 centímetros la espalda, ¿no? Digamos, con lo que dijo. Por ahí va bien. Claro. Así que bueno, estudié psicología también en la Universidad Pública en Buenos Aires y bueno, obviamente durante el trayecto de la carrera de psicología investigué también un poco por dónde iba mi camino laboral, trabajé en una escuela, trabajo en ONGs, digamos, empiezo a trabajar en clínica, psicología clínica también. Órale. Y bueno, y termino en... A ver, no quiero decirlo como un punto de llegada, pero sí empiezo a trabajar en recursos humanos, en una consultora. Ok. Bueno, en realidad en la ONG ya trabajaba en el área de desarrollo, después en una consultora, dando soporte a clientes grandes. Ahí tuve la hermosa experiencia de acercarme a Unilever, por ejemplo. Ok. Bueno, enormes. A Toyota. Sí. Más como consultor. ¿Y Ojo. qué tipo de consultoría hacías? Bueno, eso te iba a decir. La consultoría en recursos humanos y el departamento de recursos humanos son 2 mundos. Si A ver, querés, háblanos, Si sí. después que lo abro porque es para abrirlo ampliamente. Lo ¿no? voy hasta Pero- anotar, ¿eh? Dale. A ver, sí. Yo empecé a ver consultoría en general, qué sé yo, procesos. En un momento hubo que revisar algunas cosas. Estuve en Toyota, estuve en Unilever, estuve en Danone. En Danone tuvimos la implementación de un programa de capacitación hermoso. Ok. Para todo eso me empieza a acercar ahí con el área de recursos humanos, también tareas de feedback 360, de implementar programas de feedback 360. Bueno, muy interesante, pero siempre desde la consultoría, ¿no? Ok. Bueno, y después ya sí ingreso a mi trabajo actual, que es en HP. Mira, a ver, qué chiquito es el mundo. Hace rato yo mencionaba, ¿no? La parte de Price. Y ahorita que mencionas lo de Danone, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar también en Danone. ¿Alguna vez algo me habías dicho? Y Contame. sí, y algo que a mí me gustaba mucho
¿no? de Danone era cuando hacían los eventos de integración con el equipo. La verdad es que tengo que reconocer, ¿no? Que, a ver, yo tuve oportunidad de trabajar en 3 empresas igual muy grandes, una mexicana, Danone francesa y otra americana. Y en cuestión de integración de equipos, la que más me gustó y en donde yo percibí que existió una inversión inclusive más fuerte, definitivamente era en esa, ¿no? Ahorita que tú lo mencionas, que creo que, como dices, tendremos que ir profundizando, a mí me gustaba mucho que ellos pues realmente buscaban generar como ese engagement, ¿no? Entre el capital humano y la empresa, ¿no? Que se sintieran bien, Sí. que respiraran los valores. Exactamente. Entonces, Y mira, y ahora que decís esto, a mí algo que me pasó en esa experiencia que tuve desde la consultoría en Danone fue lo siguiente. Yo venía en administración teniendo algunas materias de recursos humanos. Después estudio psicología, donde en psicología también hay algo ahí que trabaja en recursos humanos, pero la universidad que yo estudié psicología es más la clínica. okay. Entonces, todo lo que yo venía respirando de recursos humanos venía más por el lado de, ¿cómo decirlo? Como con cierta informalidad. Okay. ¿Sí? Es decir, mucho de veamos cómo hacemos que la gente, ¿no? Y yo venía de estudiar psicología y tenía mucha hambre de encontrar la forma en la que yo hiciera un buen mix entre la teoría y la práctica. En recursos humanos. Es decir, yo no quería programas vacíos de engagement de vení, sumate porque vos sos importante, nada más, ¿no? Digamos, no digo que no sea importante, digo, pero que no sea nada más eso. Que no tiene un fondo. Que no tiene un fondo y una profundidad. ¿Sí? Es verdad que la Universidad de Buenos Aires, y especialmente en la carrera de psicología, te hacen meterte muy profundo, ¿no? En la profundidad, y uno empieza a valorar esa profundidad que uno va adquiriendo. Y lo que me pasó en Danone fue que fue la primera vez donde yo vi que para ellos armar un programa de capacitación de engagement habían ido a los autores más apasionantes que yo había leído en la carrera. Órale. Entonces, ahí yo dije, caray, no es que solamente una cosa de pensemos de qué forma la gente se engancha con la empresa. Muy superficial. Había realmente programas que estaban, tenían como base teoría sobre el discurso, teoría sobre la forma de conversar, sobre cómo acercarse. Muy estudiado todo, ¿no? Súper estudiado. Y aparte con valores, como vos decías, ¿no? No es como que solamente nos sigan y que sean parte de la empresa, sino que hagamos las cosas para que la gente esté mejor de verdad, para que sus conversaciones sean mejores, para que se sientan mejor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no, a ver, yo lo hablé en el capítulo anterior, en el podcast pasado, seguro lo voy a ir diciendo y lo he dicho durante mucho tiempo, y estoy seguro que ahorita vas a acabar coincidiendo conmigo. Yo siempre he dicho que en mi paso por Danone fue una grandísima escuela. O sea, fue un lugar en donde realmente aprendí muchísimo. O sea, en donde aprendí de muchos canales, de muchas formas. En mi caso, o sea, yo trabajaba en el área comercial, tenía fuerza de venta. Claro. Entonces, no voy a decir que nos trataban de inculcar como un liderazgo, o sea, pero sí hablaban acerca de cómo tendrías tú que manejar al personal, ¿no? O sea, sí hablaban un poco cómo tendríamos que ser congruentes con lo que venimos predicando y cómo lo tendrías que estar ejecutando, ¿no? Entonces, yo sí creo que fue una gran escuela y por lo que ahorita me dices, pues yo creo que también, ¿no? Total, y me hiciste acordar cuando me decías esto, algo que también me llamó la atención. En este programa de capacitación que desde la consultora nosotros implementamos, a ver, yo era la verdad que era junior en ese momento, yo ayudaba a que se implementara, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que habían juegos, ¿eh? O sea, sí, el programa era un programa de 2-3 días donde llevabas a la dinámicas. gente. Exactamente. Sí. Dinámicas con basamento teórico. O sea, en este momento era, bueno, buscar a alguien y conversar sobre tal cosa o preguntarles tal cosa. Eran cosas divertidas donde se buscaba que la gente se divirtiera, pero abajo de eso había algo que buscaba realmente, desde fundamentos teóricos, lograr que pase algo. Y que pase algo en la cabeza de la gente, que pase algo en el engagement de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, ahorita que tú dices eso, a mí me tocó en una ocasión que simplemente nos dijeron, oigan, va a haber un evento de integración, por así decirlo. Nos llevaron a Toluca y desde que nosotros nos subíamos al camión, o sea, todo ya tenía
pues no sé cómo decirlo, como un matiz, ¿no? Era un matiz muy militarizado, por así decirlo. Nos llevaron a un lugar donde había unas cabañas. Había unas dinámicas en donde sí tú percibías cómo iban machando algunos objetivos de la empresa con esas mismas dinámicas. Tenían a unas personas, ¿no? Que obvio eran los organizadores, asumo, ¿no? Y que dividían en equipos, dividían, pues ahora sí que todo, ¿no? Lo que ibas haciendo. Y al final del día, bueno, al final del día, al final del evento, yo tengo muy presente una fogata que hicieron muy grande y que, bueno, pues yo no sé si estaba planeado o si salió así. Pero Probablemente lo estaba. Probablemente lo estaba, pero acabamos haciendo un círculo, pero te estoy hablando que íbamos, pues no sé, o sea, 300 personas quizá, o sea, éramos muchos, ¿no? Un círculo, vamos a decir como al lado de la fogata, Sí. y como si fuera un equipo de fútbol americano, todos saltando, ¿no? O sea, pero Se armó como... se plasmó mucha energía. Sí, sí, Muchísima un sentido de pertenencia sí, un absoluta. sentido. Y yo veía que estaba el director comercial, el gerente nacional y todos. Y pues así, o sea, como cuando ves al equipo de americano, todos en medio saltando, y uno gritaba, ¿no? Y vamos a ganar, y todos, ¡sí! O sea, Claro. Y ya después tú, o sea, lo piensas 2 o 3 veces y dices, bueno, ¿en qué momento como que me aloqué tanto, no? Me dejé llevar. Me dejé llevar, ¿no? Y a ver, yo te estoy hablando que yo de haber tenido unos 24 años, ¿no? O sea, te estoy diciendo que de eso ya van casi 15 años. Y te acordás. Y me acuerdo sí. perfectamente. Entonces, pues me queda claro que es una muy buena dinámica, es un muy buen evento de integración, ¿no? Claro, y bueno, y decís algo clave. Cuando el evento está pensado desde el lugar de generar una experiencia, te queda en la memoria. Te queda en la memoria. Importantísimo, ¿no? ¿No? Porque después te pueden decir, te pueden repetir, te pueden contar un montón de fórmulas, pero si la vivencia es importante, te vas a acordar. Entonces, cuando es se te emocional. queda, se vuelve tan emocional que lo tienes y lo vas a tener ya siempre, ¿no? Y eso lo lograron, evidentemente. Lo lograron, en este caso. lograron. En el caso de lo que yo te cuento, eran juegos, pero tan pequeños, digamos. Pero me gustó eso, me gustó esa mezcla de lo teórico. Y la verdad es que eso creo que me ayudó a dar el paso a decidir por acá va, porque yo tenía ese afán o esa intención de tratar de ser lo más profundo que uno pueda dentro de la disciplina que uno quiere emprender, y yo había visto que de repente en recursos humanos se podía hacer así de profundo, ¿no? Claro. Y que no era solamente una cuestión de ayudar y nada más, ¿no? Digamos que Pero igual, entonces ahí es donde tú dijiste, por aquí es el camino. por acá es el camino. Y bueno, y después, como te decía, empecé ahora, después en HP, donde estoy hasta el día de hoy, y que también me llevó por un montón de experiencias que me han enriquecido un montón, ¿no? Bueno, pues es que has andado por todos lados del mundo, has estado en otros países. Anduve por todos, sí, tuve la suerte de desear con mucha fuerza, ¿no? Yo sí pienso, eso es una creencia absolutamente personal, pero yo desde muy chico que tenía ganas de tener experiencias, ojalá internacionales, ¿no? Ya lo traías en la casa. Lo traía en el chip. De chico había tenido esa oportunidad, ya con mi viejo de vuelta, había tenido la oportunidad de vivir afuera un tiempo. ¿Dónde viviste? Yo viví en Ecuador, Ok. 6 años, pero digamos, nací en Argentina, estuve en Ecuador unos años y después volví, pero me quedó ese chip. Yo lo encontré muy valioso, haber crecido afuera, y profesionalmente tenía ganas de tener esa experiencia. Y por eso digo, lo deseé con fuerza. Evidentemente en algún lado estaba y lo deseaba. Ni bien entro a HP, una de las cosas por las que yo estoy muy contento es que es una empresa internacional que Ok. tiene operaciones en diferentes países. Entonces, para mí era ya por lo menos que un pedacito de la puerta estuviese abierto. Tú veías por ahí, o sea, mira, ahí Exacto, voy a poder... una lucecita una chiquita. lucecita, ¿no? Exactamente. O sea, La verdad que no es que entré para hacer carrera internacional. Entré pensando en que me interesaba la propuesta, el proyecto, y quería desarrollar este lado de recursos humanos. De vuelta vuelvo a hacer la diferenciación, no desde la consultoría, sino desde la línea. Pero entonces ahí ya estabas en la línea, ¿no? Exactamente. Paso a HP, entro en la línea de recursos humanos. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante 5 años en Argentina, Ok, más en el lado de reclutamiento. ok. Y luego tengo la oportunidad de ir a vivir a Costa Rica, Ok. ya con mi familia, con mi esposa y mi hija. Y bueno, después de Costa Rica, estar 4 años en Costa Rica, tengo la oportunidad de venir a México. ¿Aquí cuánto llevas ya? Y en el rol ya llevo 1 año y medio, y en México viviendo 1 año aproximadamente. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, de lo poco que has seguro podido conocer con todo esto, ¿no? Exactamente. El COVID. Sí. Yo llegué y al mes estábamos encerrados por la pandemia. Así que te mentiría si te digo conozco México todavía. Pero bueno, igual uno se la arregla para ir conociendo costumbres, algunas cositas y comida, obviamente, mucha comida. Eres de buen comer. Soy de buen comer. Sé que eres de buen comer. Soy de buen comer. Soy un foodie. No, está perfecto. Oye, a ver, y perdón si a lo mejor hago una pequeña pausa. En el largo de este tiempo o en mi experiencia, pues bueno, yo he tenido muchas conversaciones, vamos a llamarle con dueños de negocio, ¿no? Sí. Tengo que ser completamente honesto, pues no todos tienen un departamento de recursos humanos, ¿no? Mi pregunta sería, o sea, ¿qué tan importante es para una empresa, sea grande o sea chica, ¿no? Tener un departamento de recursos humanos, ¿no? Porque si bien yo soy un fiel creyente que el capital humano es el que hace crecer la empresa, es el que hace que vaya desarrollándose, pues también he visto algunas que han crecido enormemente y que no tienen como tal un departamento, como lo que estábamos hablando hace rato. Conozco otras que tienen un departamento que se meten tan profundo y que logran cosas tan buenas, ¿no? Entonces, un poquitito, o sea, entender por qué es importante o qué se puede hacer en eso, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a decir, yo no creo que sea indispensable tener un departamento de recursos humanos. Ok. Sí la función de recursos humanos. Es decir, que la función puede venir desde afuera o desde adentro. Bien. Yo creo que sí puede venir desde afuera o desde adentro. Cuando dices desde afuera, ¿hablas como tipo un outsourcing? Sí, sí. Ok. Digamos, hay funciones de recursos humanos que son fácilmente outsourciables. Perdonen por el castellanismo de un término en inglés. Pero son outsourciables desde el punto de vista de que pueden brindarse no necesariamente desde un departamento interno. Digo, pero sí es importante la función. Yo sí soy un fiel creyente de que la función de recursos humanos es necesaria. Es necesaria, justamente es la que colabora a que el área comercial, el área de ventas, los que brindan y los que llevan adelante el corazón del negocio, no tengan que estar o no tengan que distraer su atención de llevar adelante ese negocio por ocuparse de otras cosas que requieren quizás de otras cabezas que puedan estar pensando en ellas. Entonces, por ejemplo, el que la gente esté contenta en su trabajo, que la gente pueda estar desarrollada, que la gente tenga las necesidades satisfechas dentro de su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por nombrar algunas, ¿no? Okay. Encontrar gente en el mercado que pueda venir a ocupar los puestos que se necesitan. O sea, estoy nombrando todas las funciones de recursos humanos. Ahora, sí se necesita un alineamiento del área de recursos humanos con el área de negocio. ¿Cómo es eso? Claro, porque, a ver, no lo había escuchado aquí. Las prioridades tienen que ser las mismas, ¿sí? No puede haber una diferencia entre las prioridades de recursos humanos y la prioridad del negocio. De la empresa. Si estamos en ese camino, no vamos a llegar a buen puerto. El alineamiento tiene que estar y las prioridades tienen que ser las mismas, en el sentido de que la realidad es que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de desarrollo de la gente, tiene que haber realmente un punto en común. Okay. Todas las grandes empresas que vos conozcas, tengan o no departamento, porque ahora si querés volvemos sobre el tema de interno-externo. Todas las empresas grandes que vos vas a ver tienen en su estrategia de negocio su estrategia de gente. Cuando hablas de su estrategia de gente, ¿me estás hablando como un plan de carrera para su gente? Plan de carrera para su gente, las competencias que se quiere que se desarrollen para lograr objetivos de negocio. Pero mirá como todo lo que yo te digo siempre tiene que tener una razón de ser posterior que esté vinculada con el negocio. Con el negocio. Entonces, estrategia de gente quiere decir que la gente esté capacitada, que la gente, si decidís que querés ser el top empleador del mercado, entonces desde el punto de vista de compensaciones, cómo te alineás para que la gente que venga sea la que vos querés que venga para ser el top empleador y que puedas contribuir al negocio de una forma más efectiva. Si vos querés ser el que extrae talento de las empresas más importantes, cómo vas a tener que posicionarte desde el punto de vista de beneficios. Bueno, todo tiene que estar alineado con tus intenciones de negocio. Y eso, o sea, me imagino que se define como todos los objetivos comerciales desde mucho tiempo atrás, o sea, haces una revisión anual. Exactamente. O cómo vas midiendo puntualmente eso. A ver, yo te voy a contar, ahí sí te cuento un poquito lo que pasa en HP. En HP, la silla de recursos humanos está sentada en la planificación comercial, en la planificación de negocios anual,
Siempre. Importantísima, entonces, claro. la corte celestial. Es que en algún punto, como vos decías, el capital humano es fundamental en la estrategia de negocio. No es la única. Vos si tenés un comercio donde tenés locales, obviamente, desde el punto de vista logístico, de real estate, etcétera, operaciones, todo. También va a ser muy importante, no digo que no. Pero todo eso va a estar sustentado por gente que lo lleve adelante, por vendedores que vayan a vender, por inclusive el que contrate aquel área de real estate, que contrate los mejores locales de la ciudad. Entonces, siempre hay gente atrás de todo lo que pasa en una empresa. Claro. Entonces, por eso la estrategia de recursos humanos es clave a la hora de pensar la estrategia de negocio. Y alineada, y por eso yo te decía, ¿puede ser interno, puede ser externo? Sí, puede ser externo. Yo creo que vos dijiste algo cuando hiciste la pregunta de, a ver, no importa si es grande o chica, y estoy de acuerdo con vos, sí me parece que cuando las empresas empiezan a ser muy grandes, a veces tener eso fuera de la empresa es más complicado, porque es esto, el grado de comunicación que tenés que tener con el área de recursos humanos es muy amplio, así como recursos humanos con el negocio. La proximidad. Proximidad, compañía, a la hora inclusive puede ser hasta de visitar clientes en algunas circunstancias, ¿por qué no? Claro. Si tenés yo trabajé en realidad era en HP, pero en un momento donde teníamos un área de negocio que ya no existe más, Sí. donde lo que se vendía era, por ejemplo, una capacidad. Nosotros brindábamos servicios a empresas. Okay. Entonces, honestamente, lo que se vendía era, no sé, te pongo 20 personas a trabajar en este área de soporte. Entonces, en el fondo, vos lo que vendías era una fuerza de ventas, ¿no? Okay. O sea, hacías ¿El capital humano? El capital humano, exactamente. La experiencia, la expertise. Y el servicio que vendíamos nosotros era justamente esa expertise y esa gente ahí. Entonces, ahí reclutamiento tenía que estar sentado en la negociación, porque era como, te quiero ofrecer esta gente. Ok, ¿cuándo lo puedes implementar? Y obviamente recursos humanos ahí, y reclutamiento decía, espera, a ver, este perfil, ¿cuánto salario vas a ofrecer? Bueno, esto te lo consigo en 15 días, en 50 días, en 20 días, ¿entendés? Sí, Entonces, total. O sea, la planificación de negocio estaba ligada con la función y la operación de recursos humanos. Oye, y por ejemplo, esta ya es una duda que a lo mejor te va a poner en jaque, ¿no? ¿Qué es más importante? Si le tuvieras que dar un valor, ¿no? O sea, entiendo que las dos son. ¿El área, el departamento comercial o el de recursos humanos? Y lo pregunto, o sea, yo sigo creyendo definitivamente que, y ahorita lo dijiste, detrás de todos los objetivos y detrás de todos los resultados, pues están las personas, ¿no? O sea, sin embargo, yo me acuerdo que siempre se decía en son de broma, como, pues es que ventas es el que hace todo, ¿no? Sí, y te dicen, ¿cómo que haces todo? Pues sí, es que si yo no vendo, no hay para los sueldos, no hay para de esto, ¿no? Entonces es ventas. Toda la empresa tendría que darle soporte a ventas y tendría que facilitarle el día con día a ventas, ¿no? Y había grandes discusiones, ¿no? En donde le decía a ventas a supply chain, ¿no? A ver, es que ¿qué no entiendes? Que si tú no entregas lo mío, entonces no se genera la venta y después no tenemos para pagar las cosas con lo que entregas, ¿no? Vos tenés trabajo porque... Exacto, ¿no? O sea, no lo quería decir, pero ya lo dijiste, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante, no? O sea... Bueno, te voy a sorprender. Y te lo pregunto, o sea, porque, insisto, a veces las empresas, las pymes, pues para poder salir adelante, pues necesitas vender, ¿no? Si no, ¿cómo le vas a pagar la nómina a alguien, no? ¿Cómo aspiras a tener personas en tu negocio, en tu empresa, si no tienes dinero para pagarles? Sí, que ¿no? El flujo de ingresos. El flujo, ¿no? Pero también te quedas pensando ¿cómo esperas vender lo que quieres vender si no tienes a las personas indicadas? Y contentas, enganchadas. Y no nada más es indicadas, porque eso sería como en reclutamiento. Las tengas motivadas, las tengas a gusto. Bueno, te voy a sorprender por lo siguiente. Primero, viste que yo en un momento dije que tiene que estar alineado, inclusive desde el punto de vista financiero. Okay. O sea, si vos tenés una necesidad de negocio que te implica en un momento una baja de costos o mantener los costos a raya, digamos, no hablemos de baja de costos, hablemos de mantener los costos a raya y vas a tener que evaluar dónde poner el corte o dónde poner el límite. Y puede ser que el límite sea, mirá, no lo tengo internamente el Departamento de Recursos Humanos porque no me dan los costos para tenerlo, entonces pues lo tengo como un servicio externo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese alineamiento también, porque tener un departamento que te
te cuesta llegar a generar margen, si tu objetivo es de margen o de un porcentaje de margen, tampoco hace sentido, ¿no? Entonces, quería hacer esa aclaración en relación a por qué alineado también financieramente. Financieramente, claro. Ahora, sobre la importancia, te voy a sorprender con lo siguiente. Yo creo que los agentes más importantes de recursos humanos son los gerentes de negocio, no los profesionales de recursos humanos. Los profesionales de recursos humanos facilitan y deberían estar como facilitadores del trabajo que tiene cada gerente en su rol, entre otros que tiene, de agente de recursos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, a ver, dímelo un poquito más. Te lo digo de vuelta. Sí. El gerente tiene la función de vender, tiene la función de, ¿no? Operar. De operar, de velar por los procesos. De velar por los procesos, de que la facturación entre, de que se cumplan los procesos de facturación, de que llegue la mercadería donde tiene que llegar, etcétera, etcétera. Y entre ellos tiene el rol también de llevar adelante un equipo. Liderarlo. Liderarlo en todo sentido. Liderarlo, mantenerlo motivado y demás. Ahora, puede ser que el gerente a veces no tenga ese know-how, o sea, no sabe cómo llevar adelante eso. Y ahí es donde recursos humanos puede dar una mano fantástica. Pero como te estoy diciendo, es un área de soporte, porque el gerente es el que debe... O sea, recursos humanos no está en el día a día con cada uno de los trabajadores. Sobre todo te hablo de empresas grandes. Es imposible, ¿no? Imagínate, tenés una empresa que tiene 3 plantas. ¿Cómo haces para tener? ¿Qué tienes que tener? Una persona de recursos humanos cada 5 personas para que esté cerquita. Entonces, en realidad, el que cotidianamente está con la gente es ese jefe, es ese líder. Ese es un puesto clave, entonces. Ese es el puesto clave y ese es el representante de las políticas de recursos humanos en lo cotidiano. Entonces, vos me decís, ¿qué es más importante? Bueno, en realidad lo que tenés que tener es un equipo, digamos, de gente que lleve adelante los objetivos de negocio. Bien. Y después tenés que tener una función, de vuelta, externa, interna, como mejor se alinee con tus necesidades y prioridades, que dé soporte para que esos gerentes puedan encarnar ese rol de tener a la gente motivada, de pensar en estrategias de compensación que los mantengan enganchados, felices. Que compense según criterios que sean acordes a los que la empresa quiere. Hay empresas que quieren pagar a todos por igual, no importa cuál sea el performance. Hay empresas que quieren diferenciar por performance. Entonces, todo eso, en el fondo, lo que quiero transmitirte es que para mí es encarnado por la gerencia y que Recursos Humanos da soporte muchas veces a la gerencia para que la gerencia pueda hacer eso. ¿Okay? Fíjate que ahorita que lo dices, porque ya me está quedando muy claro lo que estás mencionando, yo te hablaba, ¿no? que estuve también en una empresa americana, ¿no? Y ellos le daban mucha fuerza o mucha importancia al puesto que le decían Manager of Others, ¿no? Y yo veía que era al puesto que más capacitaban, al puesto a que más hablaba, o sea, que tenían mucho contacto con ellos, ¿no? Y a lo mejor tiene sentido porque es como un termómetro, ¿no? O sea, de qué es lo que está pasando un poquitito más abajo, cómo está la situación, cómo tengo que a lo mejor desarrollar a esta persona para que de manera natural también desarrolle e impregne con los otros, ¿no? Exactamente. Hay un comentario, no sé si es un estudio, una frase, pero ya está muy... Seguramente la conoces. A ver, échala. Dicen que cuando uno renuncia, siempre le renuncia al jefe. Sí. No le renuncia a la empresa. No le renuncia a la empresa, al jefe. Y en algún punto lo que, más allá de quizás exagerada, que es la frase, ¿no? Es que es una frase que se va al cuello directo. Se te va al cuello. ¿No? O sea, pero por eso, más allá de lo exagerado y que modeliza un poco, pero no es tan... Bueno, no necesariamente es al 100% así. Lo que yo creo que lo que encubre esa frase que es interesante es que para el empleado, muchas veces la empresa es el jefe. Sí. El jefe muestra cuáles son los valores de la empresa. Es el ejemplo. Yo pongo el ejemplo, y pongo el ejemplo típico de... vos podés tener un manual de funciones que diga hay que llegar a las 8 de la mañana todos los días. Si el jefe llega a las 9:30, te puedo firmar que no hay nadie que va a llegar a las 8 de la mañana. Total. Entonces no hay manual de función que resista un jefe en acción, digamos, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido creo que el gerente es muchas veces el que representa todo eso y también las políticas de recursos humanos. Políticas de diversidad. La empresa puede decir, quiero que valoremos la diversidad. Si el jefe no plasma esa cultura y esa valoración por lo distinto, por traer diferentes backgrounds, por traer tener gente diversa en su equipo, no hay principio empresarial que se sustente si no hay gente que lo lleva adelante. Entonces, por eso esa capa de jefatura para mí muchas veces los que representa. Entonces,
Para redondear, a ver, no es que hay algo que sea más importante que otro, no me voy a entrampar en esa respuesta. Yo te dije no es sencilla, ¿no? Sí, pero lo entiendo perfecto. Me parece que si hay un soporte a un área, digamos, a los líderes, que puedan ayudarlos a tener políticas claras, tener políticas justas, capacitar a la gente para que sepa cómo motivar y demás. Bueno, el rol de recursos humanos muchas veces, y al fin y al cabo sucede que está desempeñado por los gerentes. Por los gerentes. Gerentes Importante. y jefes. Oye, a ver, ahorita que lo acabas de decir, o sea, capacitar, de brindarle las herramientas, por así decir, a ese gerente, ¿no? Sí. Pues ha de ser un mega reto hacerlo ahorita, ¿no? O sea, tomando en cuenta que vivimos en un momento en donde estamos a distancia, en donde, o sea, si estabas hablando, es dificilísimo que recursos humanos se encuentre pues con todos, ¿no? 3 plantas y demás, ¿no? Ahora, con todo lo que viene siendo esta pandemia, el COVID-19, o sea, todo lo que ha llevado, o sea, yo me imagino que debe de ser doblemente, triple, más difícil, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo logras o cuáles son esos retos, vamos a llamarle, ¿no? Para ese director o para esa cabeza de recursos humanos, de poder tener enganchados a la gente, número uno, de a lo mejor también darles esa certidumbre, ¿no? Porque pues, todos hemos escuchado lo difícil que ha sido la situación a nivel mundial, económicamente hablando, en donde desafortunadamente, como tú mencionas, ¿no? Tiene que haber algunas bajas o tiene que haber algunos ajustes, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan ustedes eso? ¿O cómo Nico, o sea, se ha vislumbrado todo esto, ¿no? Porque Sí. no es sencillo. Sí, mira, perdón que reitere esto de el área de recursos humanos y las gerencias, Ok. ¿no? Porque como vengo diciendo, para ser consistente con lo que digo, hay mucho de la tarea cotidiana nuestra que tiene que ver con caminar los pasillos, ¿no? Es Ok. estar en contacto con la gente, es escuchar, es ver caras, ver reacciones y demás. Palpar. Palpar, claro, el feeling de la gente, ¿no? Y a veces es en la fotocopiadora y te encontraste con alguien y charlaste un poquito y de repente ves que alguien se enoja después de salir a la cafetería, ¿no? Te hablo de cosas muy cotidianas, pero que te dan un sense o una sensación de por lo menos cómo está la gente. Bien. La pandemia vino a atacar eso profundamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la gerencia y nosotros como Departamento de Recursos Humanos no tenemos esa posibilidad de estar cerca de la gente viendo caras, reacciones, conversaciones que se dan a veces de simplemente cruzarse en un pasillo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es artificialmente creado muchas herramientas que permitan refacilitar eso, digamos, ¿no? Artificialmente. Artificialmente Órale. quiero decir, quizás no surgía que uno tenga una reunión de engagement, ¿no? De Ajá. enganche todos los viernes. Y sin embargo, propusimos y sostuvimos y obligamos en algunos casos a empezar a ponerlas. A tenerlas. Agendarlas. Agendate por lo menos una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Y esto dicho por la cabeza de recursos humanos de la empresa, ¿eh? Empezamos a dar flexibilidad en términos de, fíjense, hagan realmente una evaluación de cuáles son las reuniones en las que tienen que estar y cuáles no. Que es importante y que es Clave. urgente. ¿Y por qué? Porque además, ¿qué pasó con...? Yo digo algo muy importante, que, a ver, lo digo porque a mí me suena de esta forma. Más allá de que en realidad lo que hizo la pandemia fue entender lo difícil que es estar en casa, para mí lo que hizo fue revalorizar la presencialidad. Ok. O sea, lo que hizo fue que valoremos de repente lo que era estar presentes, ¿no? Porque En el mismo antes no lugar. estábamos Antes no realmente, estábamos. sí. Y una de las cosas que hizo eso es hacer que nuestras jornadas sean a veces muy extensas, no se diferencia entre vida personal y vida Al laboral. principio era más extenso, ¿no? Yo siento que la gente, así. claro, yo creo que muchas empresas empezaron a regular un poquito, pero al principio, claro, antes yo tenía un corte concreto que era yo me iba de la oficina, ¿no? Y te desconectabas. Me desconectaba, alguna gente más, alguna gente menos, pero te desconectabas. Hoy en día es terminar de trabajar y te diste vuelta, estás con tu hijo, con tu hija, volvés, estás conectado, volvés. Entonces hay como un continuum ahí que es peligroso, digo, Claro. peligroso desde el punto de vista de que pueden extenderse mucho. Entiendo. Entonces, también recuerdo el CEO de nuestra compañía diciendo, porque aparte es muy poderoso cuando te lo dice un líder, ¿no? El líder de la compañía diciéndote, sentite libre de decir que no a reuniones, ¿no? Pues Fíjate, te está dando todo. fíjate dónde sí, dónde no. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para ir a tu pregunta? Recuperamos y pusimos artificialmente espacios
para que la gente se reúna. Capacitamos a los gerentes, otra vez ahí de vuelta lo de la pieza gerencia. clave. Capacitamos a los gerentes para que, por ejemplo, empiecen las reuniones siempre tocando bases sobre la vida personal, cómo está tu familia, qué necesitan, cómo... No olvidar el factor humano. No olvidar el factor humano más que nunca. Teóricamente uno nunca lo tiene que olvidar. Sí, pero de vuelta, estando cara a cara, yo puedo ver si vos estás con cara larga. Claro. Ahora, si yo estoy por remotamente, quizás ni te vi, o si te veo por cámara tampoco lo vislumbro. Entonces, tomarse el tiempo de hacer un check, ¿no? De cómo estás, Bien. cómo está tu familia. ¿Tenés alguien quizás que esté pasando en este momento por COVID, por ejemplo? No, son preguntas básicas, pero que las implementamos. Y bueno, reuniones de jolgorio, por así decirlo. Un wine tasting, ¿no? Como una, ¿cómo se llama? Cata de vinos. Sí. O un, de verdad, hemos implementado pequeñas cositas como para que la gente... Hacemos un desayuno de reconocimiento. ¿Qué hacemos? Le hacemos llegar desayuno a la gente y todos nos juntamos en un Zoom. Entonces la gente está con el desayuno. ¿Estás desayunando? Está desayunando como si estuvieses presencial, pero en casa. Eso está muy cool, Formas así de poder achicar un poco la distancia y flexibilidad para manejar la jornada de trabajo, para que la gente sienta que puede interrumpir, que puede... Antes era gimnasia a 7 de la tarde. Bueno, hay gente que hoy hace gimnasia a las 11 de la mañana. Se guarda ese pedacito de tiempo, va, hace gimnasia y vuelve. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Sí, se relativizó un poco el tema de estar horas silla. Eso se relativizó, ¿no? Por lo menos en la compañía en la que yo trabajo. Bien. No necesariamente en todos lados, No, pero bueno. Oye, y por ejemplo, ¿cómo cambiaron estos objetivos entonces, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es que realmente cambió toda la dinámica, ¿no? Desde lo que acabas de decir, ya no tienes que estar en horas sillas y puedes tener el gimnasio a 1 hora que normalmente hubiera sido laborable. Exactamente. Normalmente. O sea, hubo también un cambio, hubo también una redefinición de objetivos, o sea, a partir de todo esto. O sigues manteniendo los mismos y simplemente estás buscando otras formas para llegar al mismo. Exactamente. Yo voy por eso segundo. Okay. ¿Qué es lo que creo que pasó? Es que se relativizó, como te decía, las horas sillas, con lo cual empecé a valorar otras cosas. Okay. A mí me parece que al final del túnel es muy positivo algo de lo que trajo la pandemia, en ese sentido. Sí, yo coincido. Porque lo que pasaba antes era que a veces uno medía los objetivos o medía performance, la efectividad por la cantidad de horas dedicadas a cierto tema, o si alguien se va a las 5 de la tarde, o a las 4, o a las 3, o a las 6. Y hoy en día, por suerte, gracias a la pandemia, eso pasó un poco más de lado. Entonces, para serte honesto, no es que hemos cambiado la forma de evaluar los objetivos o de evaluar a la gente, pero sí creo que se ha puesto el foco en otras cosas. No importa tanto si te desconectaste a las 4:30, a las 5. He visto gente, Javi, que cambió su mindset en un 180%. Cuando hablo de mindset, hablo de mentalidad. Sí. Gente que valoraba, que consideraba que para tener un buen performance tengo que llevar un buen resultado y le tienes que haber dedicado muchas horas a eso, ¿no? Muchas horas. Y cambió ya y se dio cuenta que y ahora no de es repente así. dicen, no me importa si la persona a las 5 de la tarde está conectada o no. Si al fin y al cabo me trajo el resultado que se requería. Entonces, en ese sentido, creo que sí cambió la valoración. La valoración, por lo menos, de las cosas que van alrededor del objetivo. Las ventas siguen siendo ventas, los números hay que llegar, el margen sigue siendo el margen. O sea, hay que llegarle a donde hay que llegarle. Esas cosas no cambiaron, por eso digo, no sé si cambió la forma de evaluar, pero sí todo el... Nosotros, a ver, en la compañía en la que yo trabajo, en HP, decimos el what y el how. El what sigue siendo el what, ¿no? El qué es el qué y eso es el qué. Ahora, en el how, en el cómo, creo que ahí es donde hemos valorado algunas cosas distintas. Okay. Se volvió hasta más flexible todo. Más flexible y si me respondes con el qué, el cómo, hay un poquito, es más conversable, ¿no? Que antes, me parece. Oh, interesantísimo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí me llamaba mucho la atención en la empresa americana, que desde el principio me decían, mira, tú tienes que cumplir este objetivo, ¿no? Del 0 al 100, pues tú tienes que llegar al 100%, ¿no? Y no imaginemos, ¿no? Simplemente veamos que el mes tiene 4 semanas. Entonces, yo lo que busco es que en la semana 1 tengas un 25% claro. del 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y todavía me lo desglosaban más. Me decían, ¿qué quiere decir esto? Que si la semana tiene 5 días, pues bueno, estaría muy bien que el día 1 tengas un 5, el día 2 tengas un 10. Y me dijo, y así te vayas, ¿no? Dice, ahora, si tú llegas al 25% de tu objetivo de la semana, en el día 2, me da igual lo que hagas el día 3, el día 4 o el día 5.
porque realmente es que estás cumpliendo tu objetivo. Dice, y si no llegas a tu 25% el día 1 o el día 2 o el día 3 o el día 4, pero el día 5 sí lo llegaste, pues no hay ningún problema, porque al final de cuenta tú estás cumpliendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando yo lo escuché en un principio, fue como medio, órale, ¿no? Esto no me suena. Hasta me acuerdo que me dieron el ejemplo de si tú te vas a Guatemala, pues tú te vas, ¿no? Y haz lo que quieras, ¿no? O sea, yo solo quiero que cumplas el objetivo. Claro. ¿No? Y ya después yo empecé a entender un poquitito cómo era esa metodología. Ellos hablaban también acerca de cómo podían tener una mayor eficiencia y reducir costos en producción si tenías una venta lógica e inteligente, en lugar de en una semana meterlo de todo el mes y tener que pagar horas extras y tener que a lo mejor hacer un desgaste a las máquinas. Exacto. O tener que hacer nuevas negociaciones con supply para ver cómo puedes entregar ahora todo ese volumen. Sí. Entonces, pero lo que tú mencionas es muy cierto. O sea, en la medida de que tú puedas aceptar que lo más importante es tú cumple tu objetivo, ¿no? Y de ahí puede existir una flexibilidad en el cómo lo estás cumpliendo, ¿no? Seguro va a ser hasta más fácil y más cómodo para todas las partes. E inclusive también después encontrás puntos en el medio, donde decís, bueno, vos tenés este objetivo, cumplilo, fíjate en el cómo manejarlo con cierta libertad, etcétera, etcétera. Y después es, si en el día 2 cumpliste con el 25% y el día 3, 4 y 5 te ocupaste de que ese primer mes termines en el 38%, bueno, lo más probable es que lo compensen también. Sí, y sí lo notan, totalmente. Entonces también premiás el extra esfuerzo también, ¿no? Es muy cierto. Entonces, de esa forma, en algún punto me cuesta hablar porque podría sonar a ¿cómo se llama? A que manejás un poco, pero la verdad es que es moldear un poco comportamientos, es Claro. decir, es entender que si lo querés hacer como vos querés, o sea, creo que la gran diferencia con la forma antigua de hacerlo era que moldear comportamientos en el pasado era decirle a cada uno lo que tenía que hacer exactamente y castigar si no se hacía. Si no lo hacías. Y ahora moldear comportamiento quiere decir tomate la libertad de hacerlo, Claro. cumplir con tu objetivo y eventualmente si vas un poquito más allá, te lo voy a compensar. Bien. Yo le llamaba como, antes tenían mucho un liderazgo como de capataz, ¿no? Claro. A latigazo, ¿no? Y dale. Y si ya diste el 100, pues ahora da más, ¿no? Porque debes, ¿no? Y creo que ahorita ha cambiado mucho todo eso, ¿no? Y es que no hay una generación que te lo permita. Eso es otro tema para otro podcast entero, que tiene que ver con el tema de las generaciones. Las generaciones hoy no te resisten una modalidad de liderazgo tipo capataz. Okay. Oye, y hablando de generaciones, a ver, porque lo que estás diciendo es que va cambiando, ¿no? Al final, conforme vienen nuevas generaciones, vienen nuevos pensamientos, vienen nuevas formas y vienen nuevos intereses. De cómo era antes a cómo tú percibes que es ahora y a futuro, ¿cuáles creerías tú que son como esas cualidades que debe de tener una persona? Uno, que se quiere desempeñar en el área de recursos humanos. Y dos, que yo creo que todavía son más importantes, que quiere ser cabeza del departamento o de una empresa en el área de recursos humanos. Porque pues no creo que sea cualquier cosa, ¿no? Yo sí creo que debe haber una cualidad, debe haber por ahí algo, ¿no? Mira, yo creo que sí ha cambiado la forma de ver recursos humanos, digamos, de que el Departamento de Recursos Humanos se conforme. Yo te diría que antes, volvamos a usar, me gustó la metáfora de capataz, ¿no? Bueno, el rol de recursos humanos era un poco de capataz, era un poco de esto sí, esto no. Okay. ¿No? Creo que, y lo quiero hacer corto, no quiero hacer largo. Antes era más de capataz, recursos humanos se paraba a decirte esto lo podés hacer, esto no, esto está en cumplimiento con la ley, esto no, esto está, ¿no? Bien. Hoy el concepto de recursos, digamos, el Departamento de Recursos Humanos es un socio estratégico, o esa es la intención. Entonces, ¿qué necesitas para hacer ese socio estratégico? Ese socio estratégico, bueno, pensá en alguien, en un agente de negocio. Es lo que vuelvo a lo que te dije desde un principio. No puede estar escindido del negocio. Entonces, tenés que pensar en una persona de recursos humanos que tenga, me sale en inglés el término, que se llama como entendimiento de negocio. Okay. Hay que tener entendimiento de negocio. Digamos, si querés estar en recursos humanos,
entendé en qué empresa estás, en qué industria estás y metete a fondo. Bien. Metete a fondo a entender cuáles son los ciclos, cómo se vende, cuál es la dificultad para conseguir productos, ¿no? Te hablamos de supply chain, todo eso. Entonces, primero y principal tenés que armarte para entender de qué estás hablando. Empaparte. Y ojo, hablo de negocio y también hablo, si sos el Departamento de Recursos Humanos de una ONG, no importa, entendé bien de qué va la causa que están persiguiendo. Okay. O sea, una ONG que lucha contra la violencia, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las problemáticas? Hay que meterse mucho en el tema. No es que uno es un oráculo de conocimiento de política de recursos humanos que desde afuera va dando consejos. Hay que meterse en el ámbito en el que uno está. ¿Es lo que hablabas como de alinear? Exactamente, es el alineamiento, exactamente. Okay. Es entender de qué va el negocio o la causa o lo que fuera que uno persigue y desde ahí meterse. Entonces, primero eso, capacitarse mucho y entender. Bien. Después, yo creo que es bueno tener un conocimiento más generalista. En recursos humanos hay mucha discusión, no discusión, pero siempre un debate entre si te querés especializar en un área específico o querés ser más generalista de recursos humanos. Ok. Vos tenés en el área de recursos humanos, tenés el área de compensación, el área legal, tenés el área de reclutamiento. Capacitación, etcétera, etcétera. Esas son áreas y muchas veces en la discusión de qué tipo de profesional de recursos humanos vos querés ser, está la discusión esta de si querés especializarte en un área o si querés ser más generalista. Ser más generalista quiere decir conocer un poquito de todas. Bien. Y entender de todas. Tú conoces de todas. Y ayudar. Bueno, es que esa es la pregunta. Cuando querés dirigir un ámbito de recursos humanos, tenés que haber tenido un poquito de contacto con todo. Como ese roce que decías. Ese roce, tenés que haber estado un poquito en el área de compensación, interesarte por ese tema, meterte a fondo, después un poco de reclutamiento, después un poquito de acá, un poquito de allá. Creo que es muy interesante que hagas ese pasaje. No sé si más de 1 año y medio, 2, 3, no sé, digo. No sabes cuánto es muy personal, tiempo te es muy personal cuánto, pero sí. La realidad es que si uno se mete 7 años en un área, después es muy difícil que desde el punto, digamos, que externamente inclusive quien te contrate no te considere que sos un especialista en un área. Entiendo. ¿Me explico? Sí, total. Si tuviste en reclutamiento 2 años y querés ser generalista, querés ser gerente de recursos humanos, salite, metete en compensación. Tienes que aprender. Y aunque eso implique negociar a veces ingreso, negociar un poco de reputación, pero metete en compensación. Saliste en compensación 2 años, bueno, metete en el área legal, ¿no? Como andá rebotando por las áreas para después armarte como un profesional. Aquí estás dando un tip de cómo hacer carrera. Más bien, ¿no? A mí me sirvió. Bien. Yo empecé en consultoría y después me metí, que tuve posibilidad de meterme en desarrollo, después me metí en reclutamiento. Desde reclutamiento yo me metí en compensación y les entendí toda la filosofía de compensación a full, para también transformarme en un poco un experto. Bien. Y bueno, y eso creo que me dio camino a llegar alguna vez a un liderazgo de un departamento de recursos humanos, ¿no? La verdad es que es importantísimo y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, dicen que para querer dirigir o liderar, pues tienes que conocer, ¿no? Sí, conocer. Para mí, y quizás vos me podés ayudar a entenderlo, creo que una gerencia general también de una compañía, me parece que también pasa lo mismo. Sí. Probablemente es alguien que haya tenido que por lo menos poner una pata en supply chain, por lo menos una pata en manufactura, un poquito en marketing y conocer un poquito, ¿no? Holísticamente. Pues es que forzosamente tienes que conocer de los procesos, sí, claro. Porque al final, si tú estás manejando la empresa, pues el día de mañana vas a hablar, como tú dices, con el de operaciones, con el supplier, y tienes que entender hasta el lenguaje, tienes que entender las dificultades, tienes que entender pues la dinámica, ¿no? Si no, pues será bien complicado, ¿no? Y mira, y sin querer dimos la vuelta entera perfecta para ahora sí contarte un poquito esto de que yo te decía al principio de la diferencia entre consultoría y la línea en recursos humanos. Fabuloso. Aplica, creo, para otros departamentos también, pero la consultoría de recursos humanos muchas veces discute, o mejor dicho, desde la línea le dicen a los consultores, bueno, pero vos nunca estuviste en la línea, ¿no? Claro. Sí. Y los consultores dicen, no, justamente como no estuve en la línea, te puedo dar una opinión objetiva. Una opinión objetiva. Bueno, esa es la gran discusión. Yo sí creo que eso es distinto. Yo creo que ambas partes tienen su riqueza y no voy a contestar, sino que justamente mi idea es dejarlo como pregunta, si me permitís, es... ¿Hace falta pasar por la línea para ser un buen consultor o justamente te permite ser más... Yo creo que te puede complementar, virgen, digamos, ¿no? Te puede complementar... O sea, ya decir si eres mejor o no, híjole, claro, es otra cosa, ¿no? A mí me sirvió, ¿eh? Yo Claro. pasé por consultoría y en un momento sentí la necesidad de ir a la línea. Y me fui a la línea. Y siento que hoy, si vuelvo a ser consultor, estaría más preparado. O sea, sin querer estoy dando un poco de respuesta de lo que me pasó a mí. Pero es es tu experiencia. Es mi experiencia personal. Claro.
Pero yo creo que es muy rico también ser virgen en ese sentido de decir, te opino desde lo que yo sé, desde la teoría y desde lo que pienso, desde... De lo que he vivido. De lo que, exactamente, y no necesariamente decir, mira, a mí me sirvió esto, ¿no? Que la consultoría muchas veces va por ahí. Claro. Yo me siento acá y te digo, a ver, decime tu problema, ¿no? Y yo te lo voy a decir, pero no sabes en realidad en el fondo qué tan... Es muy personal, pero No, está hay bien. una diferencia. Es interesante. Yo pude tener una pata en cada uno, a mí me sirvió mucho. No, está lo bueno. recomiendo. Bien, bien. Oye, a ver, Nico, pues ya llevamos un ratito platicando, ¿no? La verdad es que yo creo que me podría aventar otro muy buen tiempo, muy buen ratillo. Me gustaría hacerte 4 preguntas. Dale. La verdad es que son preguntas así puntuales, ¿no? Voy a tratar de ser puntual. Tú cuéntanos, ¿no? Dale. La verdad es que lo que queremos es aprender y conocer, ¿no? En el estricto sentido, ¿qué es lo que más te mantiene a ti como vigente? O sea, ¿te capacitas a nivel personal? ¿Sientes esa vigencia a lo mejor estando en contacto con los empleados? ¿O a lo mejor tratas de tener acercamientos con otros colegas de otras empresas, ¿no? Para conocer qué están haciendo. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace como estar vigente y competitivo en este medio? Iba pensando y me iba sacando las opciones porque las ibas diciendo vos. La verdad es que todas las anteriores. Para mí es... yo, primero y principal, me gusta mantenerme cerca de la gente lo más que puedo. A veces la vorágine no te permite, digamos, las responsabilidades y demás. Mantenerme cerca de la gente y entender por dónde pasan sus preocupaciones. Hoy es una, mañana es otra. Entonces, si no tenés esa ida y vuelta con la gente, me parece que te perdés de algo. Te pierdes de algo. Okay. Sin duda. Okay. Después, obviamente, sí, leer, entender. Leer, digo, actualidad, ¿eh? De vuelta, ahí pago con alineamiento. Bien. Yo no puedo no saber que el gobierno cambie una certificación de producto. ¿No? Cómo obtener, que eso hace que sea mucho más burocrático la importación de algo. Entiendo. Bueno, eso también, leer mucho de actualidad, a mí me mantiene muy, muy actualizado. Y después es estar pendiente de las tendencias. Okay. Todas las disciplinas lo tienen, vos me hablarás desde la tuya, yo te hablo de recursos humanos, hay tendencias, hay modas, hay cosas que se ponen de moda. Hay que entenderlas. Reconocerlas. Al menos reconocerlas. Después uno puede adherir o no, decir, esto es medio fluffy, o no me gusta, o me parece que sí, o me parece que no, pero por lo menos conocerlas, ¿no? Entonces, hay muchas de las cosas que yo te dije hoy que son cosas que yo no aprendí en la universidad, que las fui adoptando a partir de que uno escucha, claro, que uno escucha y que además, qué sé yo, no sé, cuando hablas de diversidad, por ejemplo, hay un montón de tendencias. Desde el área de recursos humanos tenemos que estar muy al tanto de qué es lo que está preponderante y presente en las sociedades a la hora de hablar de diversidad. Okay. Te hablo de que a veces cambian términos, cambian cosas... Más en cada país. Más en cada país. Cambian cosas que son valoradas de una forma, después pasan a ser valoradas de otra, bueno, etcétera, etcétera. Así que eso te mantiene muy actualizado. Entonces yo diría, mucho contacto con la gente, actualización informativa en general. Bien. Y bueno, hay tendencias, ¿no? Fabuloso. Las contestaste puntualmente. A ver... Hablando organizacionalmente, ¿no? Pues hoy tú eres director de recursos humanos ya de la empresa. ¿Qué sigue para un director? O sea, hablando del desarrollo, ¿no? Hace rato decíamos un plan de carrera, ¿no? Uno a veces piensa, no, pues el ser gerente, no, pues el ser regional, no, el ser un director. O sea, ya cuando tú estás en esos niveles, ¿qué sigue para Nico? O sea, sí. Mira, a mí me pasa que soy un creyente de que es muy personal, porque he conocido gente que, por ejemplo, a veces uno, desde sus manuales de funciones y desde sus carreras, ¿no? Y demás, o sea, sus caminos de carrera definidos a nivel corporativo de estructura y demás, sí. Hay gente que te dice, yo no quiero ser gerente, nunca. Yo quiero mantenerme haciendo esto que hago bien, y con eso quiero soy feliz. En esto y soy feliz. Claro. Entonces es muy personal. En mi caso en particular, creo que lo que sigue es, a mí me gustaría, mejor dicho, seguir investigando en regiones, en geografías. Aprender de otras culturas, quizás. Sí. Okay. En la compañía en la que trabajo también hay posibilidades de ser como director de recursos humanos de un negocio en particular. Entonces, no solamente que manejas todos los negocios que pasan en un país, sino que ahí te metes en la profundidad de un negocio en particular, ¿no? Es como ser recursos humanos de más que horizontal en un país, ser vertical en un negocio. Okay. Eso podría ser algo interesante también para mí. Entonces, ya sea geografía o específicamente un área de negocio. Sí. Vale.
Última pregunta, estimado. Sí. Es la más importante. A ver. Creo que sé hacia dónde me vas a decir, pero bueno. ¿Cuál dirías que fue el momento que te hizo, o sea, esto ya es algo muy personal, ¿no? Unir los puntos y llevarte al lugar donde estás. ¿Qué fue? Uy, qué profundo. Sí, es profundo. Una pregunta profunda. ¿Qué me hizo unir los puntos? Sí. Tener hijos. Bien. Sí, sin duda. O sea, el nacimiento de mi hija y mi hijo son las cosas que te unen con que todo lo demás tengas ganas de empujarlo hacia donde querés que llegue. Es esa motivación que te llega. No sé, no. Me parece que no. Lo primero que me vino a la cabeza. No, está perfecto. Como que yo siento que en algún punto, a ver, yo sí soy muy creyente de tener una vocación de carrera y perseguirla, ir para adelante, y lo profesional es muy importante en mi vida. Bien. Pero después pienso y digo, si no fuese por la familia, como que lo demás... Se va a desbaratar. Pesa menos. Claro, pesa menos o le tendría que encontrar otro sentido. Otro digamos, sentido. pero tendría que buscárselo. Bien. Hoy no se lo busco porque tengo a la familia que sostiene, mis hijos sin lugar a duda. Oh, fabuloso. Buenísimo. Pues, amigos, estamos llegando al final, ¿no? La verdad es que me da muchísimo gusto el haber tenido esta Muy buena plática, charla, Nico, muy ¿no? buena charla. Deberíamos de hacerla más Sí, seguido. con un tequila. Es más, deberíamos de hacerlo ya como una propuesta, ¿no? Claro, Para que la claro. que sigue, ¿no? Ahí Vamos va, a ahí hacerlo. va. Nico, de verdad te agradezco mucho el tiempo, favor. te agradezco mucho el espacio. Estoy seguro de que muchas personas que lo van a estar escuchando les vas a abrir el panorama, van a lo mejor a también entender muchas de las cosas que pueden ir pasando en las empresas, en los negocios. Y pues bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido toda esta experiencia, ¿no? Por favor. Nico, pues esperamos en otro nuevo capítulo seguir hablando de los temas. Dale. Nos tomaremos el tequilita. Ahí va. ¿No? Fabuloso. Bueno, muchas gracias y espero que realmente haya servido a alguien, mucha humildad lo digo, que algo de lo que haya dicho pueda ser realmente útil para alguien, ojalá. No, estoy seguro que sí. Bueno. Pues amigos, sigamos uniendo los puntos. Por favor, compártanos sus opiniones, escríbanos, díganos sus temas de interés y pues bueno, sigan escuchándonos, lo más importante. Que tengan muy buen día. Nos vemos en el próximo episodio.